quiero invitarles a que, como texto base para el sermón de hoy día, San Juan capítulo 16, versículo del 5 al 15. Hoy día quiero dejarlo bien claro, hermanos. Continuamos con la serie del credo apostólico, pero hoy día hay una cláusula que no se profundiza mucho, a diferencia de todo lo que hemos venido hablando, por ejemplo, de Cristo, que descendió al infierno, que fue crucificado, muerto, sepultado. Hoy día vamos a hablar del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Esa es la parte del creo que vamos a darle un poco de realce. Y quiero aclarar, hermanos, la doctrina del Espíritu Santo, o neumatología, como se conoce en la teología sistemática. Decirle a los papitos que estén tranquilos, por favor. No son molestia a los niños. Los llantos de los niños son naturales, así que tranquilos. ¿Ya? Tengan paciencia, los demás también. No se preocupen, papitos. ¿Ya? Así que disfruten ustedes del sermón. ¿Ya? Vuelvo a repetir, es un tema tan profundo, hermanos, que vamos a dejar algunos temas bien de lado, ¿ya? Porque la idea es que este sermón sea un sermón pastoral, aplicativo. ¿Ya? Podríamos hablar de muchas cosas con respecto al Espíritu Santo, como su divinidad, ¿no es cierto?, su naturaleza, la inspiración de la Escritura, su procedencia y todo eso, pero hoy día vamos a tratar de aminorar un poco la mayoría de toda esa información. Va a ser un poquito demoroso el sermón, pero lo importante es que usted pueda entender. ¿Por qué les digo esto? Porque es tan corta la frase creo en el Espíritu Santo que no se habla más después del Espíritu Santo. Entonces hay que aprovechar todo el tiempo posible para hablar sobre el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el credo de los apóstoles que hemos estado estudiando, ¿cierto? Antes de leer la Escritura, ¿cierto? Todos tienen el credo, ¿cierto? ¿Sí? Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. San Juan capítulo 16, versículo del 5 al 15. Lleva como título esta porción de la Escritura: la obra del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. San Juan 16, del 5 al 15. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo el que tiene al Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Amén. Bien, para las personas nuevas que están hoy día acompañándonos, quizás se preguntará por qué es tan católico estudiar el credo apostólico. Creo, hermanos, que el credo apostólico, como lo hemos venido diciendo durante toda esta serie, el credo es el resumen histórico más contundente de lo que nosotros podemos saber qué es lo que creía la iglesia primitiva del 100 al 200 después de Cristo. Por lo tanto, es interesante poder estudiar qué es lo que se creía al principio para realmente ver si lo que hoy nosotros creemos está acorde tanto a la Escritura como a esa fe histórica que hemos venido siguiendo. Es muy fácil querer volver a ser la iglesia primitiva, ¿cierto? Pero pasar por alto los credos y las confesiones, ¿cierto?, que ellos mismos han formulado durante todo el año, de todo el tiempo de la historia de la iglesia, que hoy en día nos sirve para poder saber dónde estamos, ¿cierto? Es por eso que estamos estudiando el credo apostólico. Y hoy meditamos en esta cláusula que está apartada. Y todo lo que viene después de esta cláusula tiene relación con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y esta cláusula es simple: creo en el Espíritu Santo. Y es interesante, hermano, porque leyendo Juan, si nos damos cuenta, sería triste si los cristianos tuviéramos que limitarnos al credo o a lo que el credo solamente dice con respecto a este punto, ¿cierto? Si ustedes se fijan, las últimas secciones acerca de Jesús en el credo terminan con palabras de ausencia. Subió al cielo, está sentado a la diestra, vendrá. Son palabras que denotan una ausencia, Él ya no está, ¿cierto? Se fue, subió, está sentado, volverá, ¿cierto? Pero si nosotros analizamos la partida de un ser querido, muchos de nosotros hemos perdido seres queridos, ¿cierto? Y la partida de un ser querido siempre nos llena de tristeza, siempre nos llena de angustia, la partida de un ser querido. Imaginemos entonces ahora los sentimientos que están teniendo los discípulos. Esos sentimientos que tienen ellos, quienes no solamente habían escuchado de las palabras de Jesús, ¿cierto?, sino que también habían visto sus grandes obras, sus milagros, habían visto la resurrección también, fueron testigos de la resurrección. Pero ahora verían a su maestro una vez más dejarle. 3 días para ellos fue caótico. Persecución, tenían miedo, estaban escondidos, ¿cierto? Los discípulos tuvieron y han tenido el gozo de estar con Jesús una vez más después de su resurrección. Tuvieron la dicha de poder tener su compañía y escuchar nuevamente sus enseñanzas por 40 días más. Dice la Escritura que se apareció a los discípulos durante 40 días más, ¿cierto? Pero qué triste que ahora Jesús los lleva a un lugar, a un monte. Ellos tienen toda suerte de esperanza. Y camino a ese lugar, ellos van diciendo el uno al otro: oye, quizás ahora sea el momento. Quizás que este sea el momento en el cual Él va a restaurar el reino de Israel. Posiblemente iban con esas miras. Ya resucitó. El poder y la gloria la tiene en sus manos. Posiblemente este sea el momento para que Él restituya al pueblo de Israel. Pero Jesús les dice: no les corresponde a ustedes saber los tiempos. Y en lugar de eso, recibirán el poder del Espíritu Santo para que puedan ser testigos de Jesús. Y Jesús se va. Y ahí quedan. Para entrar en contexto. Ahí quedan. Los llevó al lugar alto, les mostró su gloria, ¿cierto? Y se fue. Imagínense cómo deben haber quedado ellos. Ahora, lo hermoso de esto, hermanos, es que Jesús los lleva a ese lugar, pero les da una promesa.
Una promesa que nosotros vemos que se cumple en Hechos capítulo 1, donde Jesús les dice, yo enviaré al Consolador. Y ellos estaban reunidos en un aposento alto, ¿cierto? Teniendo todos en común, y de repente viene el Espíritu Santo y se posa sobre todos ellos. La promesa se había cumplido. No quedarían solos, sino que estaría con ellos hasta el fin. Y esto es que es interesante porque después de esa desaparición donde Jesús se va por las nubes, ¿cierto? Y estos ángeles les dicen, ¿vosotros qué están mirando? Ese mismo que subió va a descender, ¿cierto? ¿Qué sucede? Ellos regresan a Jerusalén en el día de Pentecostés, empiezan a suceder cosas extrañas. Hay algunos puntos importantes, y el primero, hermanos, es que la promesa de Jesús, que no les dejaría solo, se cumple en el día de Pentecostés, ¿cierto? En la cual Jesús dijo que el Consolador vendría sobre ellos, y vino sobre ellos, se derramó sobre ellos, ¿cierto? Y que estaría con ellos, y que gracias a ese Consolador, ellos van a poder conocer el camino de Jesús, y que Jesús a la vez estaría con ellos. Fíjese que el término que utiliza aquí Jesús, la palabra consolador en el griego original es parakletos, en la cual hace referencia, hermanos, literalmente a el significado de ser llamado a estar junto a, o un llamado a acompañar a. Eso es lo que significa consolador, parakletos. Llamado a estar junto a o llamado a acompañar a. Ejemplo para que nosotros lo podamos entender de manera práctica. Cuando usted está en un tribunal, ¿cierto? Un paracletos, ¿quién sería? El abogado, ¿cierto? El que está con usted presentando defensa. Ese sería un paracleto, ¿cierto? Un paracleto sería en situaciones de dolor y de duelo, si alguien muriera, ¿quién sería un paracletos? Alguien que compartiera en ese momento el dolor que usted está sintiendo, ¿cierto? Un acompañante en el dolor, ¿cierto? Ese sería un paracletos. ¿Se entiende ahora el término? ¿Sí? Ok. En última instancia, lo que este título quiere decir, hermanos, es que este otro consolador, o paracletos, acompañaría a los discípulos de manera semejante como Jesús lo había hecho de manera física. Eso es lo que está queriendo decir el texto aquí. Y quizás ellos, carentes ahora de la compañía física de Jesús, los discípulos ahora tendrían otro acompañante quien se acerca tanto a Jesús que al estar en el Espíritu, los discípulos verían a Jesús. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas muchas veces habla sobre el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo. Porque hace la relación. Entre más cerca del Espíritu, más cerca de Cristo, obviamente. Ahora, fíjese, hermano, al afirmar que creemos en el Espíritu Santo, como el credo lo dice, creo en el Espíritu Santo, lo que estamos diciendo es paralelo a lo que queremos decir al afirmar que creemos en Dios Padre y en Jesucristo. Es muy paralelo. Y esto indica algo acerca de nuestra fe. Y también acerca algo del Espíritu mismo. En cuanto a nuestra fe, nosotros estamos afirmando que esa fe descansa y vive en el Espíritu, cuando decimos creo en el Espíritu. Y por otro lado, en cuanto al Espíritu mismo, estamos afirmando que al decir creo en el Espíritu, estamos afirmando que el Espíritu es tan digno de honor y tan digno de gloria como lo es el Padre y el Hijo. Por eso el credo parte diciendo creo en el Padre y después dice creo en su Hijo y creo también en el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo ya partimos entendiendo, hermanos, automáticamente por la fe que la iglesia primitiva creía, ya partimos comprendiendo que el Espíritu Santo era parte de la Trinidad. Era parte de lo que los cristianos a la iglesia primitiva creían. De tal manera que nosotros debemos entender la obra del ministerio del Espíritu Santo,
creemos en el Espíritu Santo, pero para ti, ¿qué es el Espíritu? ¿Es un parar de pelos? ¿Es un llorar? ¿Es un sacudirte en el suelo o botar espuma por la boca? ¿Qué es el Espíritu Santo para ti? Esa es una reflexión que debemos hacer, porque hoy en día, cuando se habla del Espíritu, es medio peligroso hablar del Espíritu Santo. Porque al Espíritu se le atribuyen muchas cosas que dentro de la Escritura no están. Por eso el credo habla y hace énfasis al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cumple una función totalmente importante, hermanos, en medio del pueblo del Señor y en especial en la obra de redención, que es lo que a nosotros cada día domingo nos convoca, el hecho de que Cristo salvó y perdonó nuestros pecados, ¿cierto? Pero ¿qué papel juega el Espíritu Santo ahí? Como para poder decir, creo en el Espíritu Santo. ¿Es una fuerza, como lo piensan los testigos de Jehová? ¿Es algo misterioso que se mueve por allí? ¿Que está a la merced de lo que nosotros queremos sentir o palpar? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué dices tú cuando dices creo en el Espíritu Santo? Y para eso hay que entender el plan de salvación. Cuando hablamos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, debemos automáticamente evocarnos al plan de redención. Si queremos entender el Espíritu Santo, tenemos que comprender primero la obra que Cristo vino a hacer. En el pacto de redención, ¿cierto? La Escritura adjudica una función bastante definida a cada persona de la Trinidad. Y si nos damos cuenta, empezamos con la función que cumple Dios el Padre. Dios el Padre, ¿no es cierto?, se presenta al Padre como planeando, teniendo en marcha el plan de salvación, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, quien nos llamó y nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, es decir, en la eternidad hubo un plan de redención, hubo un plan de salvación, en la cual el Padre se dispone a salvar a los que Él conoció, a los predestinados, a los que Él llamó, a los que Él santificó. De tal manera que Dios el Padre nos adopta, nos predestina y nos elige en Cristo con el fin de que seamos santos y adoptados, todo lo cual redunda para su gloria. El texto lo dice bien claro en Efesios capítulo 1, versículo del 5 al 6, si lo puede buscar en su Biblia, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados, ¿como qué? Como hijos suyos. ¿Por medio de quién? ¿De quién? ¿Están aquí, hermano, no? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, partiendo por el Padre, es el Padre quien envía al Hijo a conseguir la salvación. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga salvación y vida eterna. Por otro lado, la función del Hijo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, Cristo viene a llevar a cabo la obra que el Padre encomendó como cabeza representativa de la nueva creación. Mediante ese sacrificio que Cristo, nosotros todos conocemos, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, Cristo nos redime, ¿cierto?, del pecado, con el perdón de nuestros pecados. Y ahí se cumple lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De tal manera, hermanos, que Él es el fundamento
de nuestra salvación. Y cada una de las bendiciones de la salvación están en Cristo. Y es la obra de Cristo la que consigue para nosotros, hermanos, el poder liberador del Espíritu. Por eso es importante destacar que toda acción salvadora del Espíritu está basada en la obra redentora de Cristo, la cual llevó a cabo según el plan de redención del Padre. Por tanto, es el Padre y es el Hijo quienes derraman el Espíritu. Y eso quiere decir que no existe acceso a la obra rehabilitadora y santificadora del Espíritu Santo fuera de Cristo. Pero nos queda una persona en la Trinidad. Si el Padre se dispone a salvar, a perdonar, y Cristo, el Hijo, lleva a cabo la obra de redención para cumplir ese perdón que el Padre se propone, ¿qué hace el Espíritu Santo entonces? ¿Cuál es el papel que cumple en el plan de salvación el Espíritu Santo? Y la obra más significativa del Espíritu es que nos hace parte del cuerpo de Cristo. En conexión con eso, hermanos, el Espíritu actúa como el Espíritu de vida, que imparte vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Una cosa es que Cristo salve y otra cosa es que por medio de esa salvación el Espíritu Santo la aplique en las personas que están muertas en sus delitos y pecados, de tal manera que les infunde vida, porque Él es el Espíritu que actúa como vida, como aquel que hace que del creyente fluyan ríos de agua viva. El Espíritu, hermanos, es quien nos hace o quien hace nacer de nuevo de lo alto y que nos convence de pecado, hermanos. Es el Espíritu Santo. Es el que renueva, el que nos llena de gozo, el que nos convence de amor de Dios. Es el Espíritu, hermanos, el que nos fortalece. Es el Espíritu el que nos lava. Es el Espíritu el que nos santifica. Es el Espíritu el que nos llena de frutos. Es el Espíritu el que nos sella para el día de la redención, diciendo: estos que el Hijo salvó, a los cuales el Padre predestinó, estos son míos. Por eso la obra del Espíritu Santo es tan importante. Por eso la obra de redención es trinitaria. El Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica. De tal manera, hermanos, que es el Espíritu el que nos transforma a la imagen de Cristo, y es a través del Espíritu que el Padre, Cristo, mora en nuestros corazones. Sin el Espíritu Santo, hermanos, estamos perdidos. Así de simple. ¿Cristo es la salvación? Sí, Cristo es la salvación. Pero ¿cómo se aplica eso en nuestra vida? ¿Cómo se aplica esa salvación a mi vida? La salvación está ahí, sí, es Cristo, en la cruz del Calvario, que murió en la cruz para perdonar tus pecados. Pero ¿cómo se aplica ese perdón a lo interno del corazón, a la vida del hombre? Como para que este hombre dé un cambio radical en su vida y nazca de nuevo. ¿Cómo se aplica? Ahí está la obra del Espíritu Santo. Y qué interesante, hermanos, que ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lengua, no es cuántas lenguas hablo, no es cuánto zapateo, no es cuánto salto y giro o profetizo, es cuánto de lo que Cristo habita en mí se produce en mi vida para ser conformado a la imagen de Cristo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. El hecho es que la verdadera fe en Jesús siempre es obra del Espíritu Santo. Y por lo tanto, siempre que tengamos fe,
debemos regocijarnos también por tener al Espíritu. Porque si tú tienes fe, es porque tienes el Espíritu Santo. Si tú no tienes fe, es porque no tienes el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que obra la verdadera fe. Qué interesante. Juan Calvino, el gran reformador, dijo lo siguiente: el Espíritu Santo es el vínculo mediante el cual Cristo nos une de manera efectiva. De tal manera, hermanos, que si estamos unidos a Jesucristo, eso mismo ya es una prueba de que tenemos al Espíritu Santo. Y hay algunos cristianos que buscan al Espíritu Santo. No tienen problemas con creer en Cristo. No tienen problemas con estar en Cristo, pero como que les faltara algo. Y el apóstol Pablo dice a los colosenses: estamos completos en Cristo. Si estamos unidos a Jesucristo, eso mismo ya es una prueba de que tenemos el Espíritu Santo. Y si verdaderamente tenemos al Espíritu Santo, también tenemos fe en Jesucristo. Y la razón de esto, ¿sabe por qué, hermanos? ¿Es porque tenemos fe en Jesucristo al tener al Espíritu Santo? La razón de esto es que la fe no es una obra humana. La fe no es obra humana. Hoy día quiero creer. Hoy día amanecí con ganas de creer en Jesús. La fe no es obra humana. Esa fe terrenal y carnal y muchas veces diabólica te va a llevar a la esquina, más allá no. La razón de esto es que la fe no es una obra humana, no es algo que podamos decidir tener por cuenta propia, como si se tratara de decidir un día en la mañana comer una pera o una manzana. No es algo propio, hermano. La verdadera fe no se encuentra al alcance meramente humano, sino que se alcanza solamente por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es tuyo, hermanos. No es tuyo. Es un don de Dios, no es por lo que tú puedas hacer. No es por obra, dice el Pablo. Es por gracia. Para que el día de mañana no llegues diciendo allá al cielo: gracias, Señor, porque por mi oración, por mi participación en la iglesia, por ofrendar, diezmar, estoy aquí. Para que nadie se gloríe. Porque la gloria le corresponde a Cristo. Muchos cristianos, y es lamentable, hermanos, pero muchos cristianos se quedan cortos en su comprensión del Espíritu Santo. Reducen al Espíritu Santo solamente a un simple mover de pelos, a una sensacionalidad, ¿cierto? Para algunos cristianos, Espíritu Santo es igual a sensaciones, a sentires, a nuevas ideas, a nuevos pensamientos. Oye, hermano, si el Espíritu Santo no es algo que tú ocupes para tu beneficio sensorial y carnal. El Espíritu Santo es divino, es Dios. De tal manera que con Dios no se juega, hermanos. A Dios no lo podemos utilizar, ni en la persona del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo para nuestros favores, deseos, como si Él estuviera a la merced del ser humano. Muchos vienen al culto o a los cultos en diferentes iglesias diciendo: hoy día no sentía el Espíritu de Dios. Qué ridículo. Cuando si tienes fe en Cristo, el Espíritu Santo está en ti. ¿Por qué reducir al Espíritu Santo a meras sensaciones del cuerpo, temblores del cuerpo? Cuando en realidad el Espíritu Santo se traduce y es igual a un cambio de vida, a la imagen de Cristo. Es reproducir los frutos de Cristo en la persona.
Paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. No, es que prefiero sentir un parar de pelo, un éxtasis, a sentir amor, a sentir gozo, a sentir paz, a sentir paciencia, a sentir bondad, benignidad, mansedumbre. Cuando confesamos juntos, creo en el Espíritu Santo, hermanos, estamos creyendo como Jesucristo enseñó a creer a su iglesia. Y creer en mucho más de lo que imaginamos cuando usamos la palabra a la ligera. Yo creo en Dios. Sí, yo creo en Cristo. Sí, yo creo en el Espíritu. Creer en, hermanos, vuelvo a repetir, es mucho más de lo que imaginamos cuando usamos la palabra a la ligera. Al afirmar que creemos en el Espíritu Santo, estamos afirmando no solo que creemos que hay un Espíritu Santo, sino también y sobre todo que lo que nos hace capaces de creer es el hecho de estar y creer en el Espíritu Santo. Es en esa virtud, hermanos, de estar en el Espíritu, que verdaderamente, estando en el Espíritu, verdaderamente podemos decir, creo en Dios Padre Todopoderoso y en su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesús. Estar en el Espíritu es creer en el Padre y creer en el Hijo. Ahora, ¿por qué se le llama santo? ¿Por qué se le llama Espíritu Santo? La santidad tiene dos dimensiones, hermanos. En primer lugar, se refiere a lo que es sagrado, a lo que guarda una relación estrecha con Dios. De esa manera, las Escrituras pueden proclamar 3 veces: Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. De tal manera que en hebreo se utiliza para esas 3 palabras una sola palabra, y es santísimo. El Espíritu es santo en ese sentido, porque está relacionado y estrechamente relacionado con el Padre y el Hijo, quienes los 3 son uno solo, la divinidad. Y al ser divino hay santidad. Santo, 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 santísimo. El Espíritu es Dios. El Espíritu tiene poder, tiene autoridad. La santidad también tiene una segunda dimensión, hermanos, y se deriva de la primera. En ese sentido, la santidad se refiere a la pureza y a la obediencia. Él los guiará a toda verdad, es decir, a toda pureza, toda justicia, todo lo que es honesto y de buen nombre. Él los guiará a la pureza y a la obediencia, a la justicia. Fíjese, hermanos, que en el plan de redención, el Hijo se subordina al Padre. Y óigame bien, amados hermanos, porque no estoy hablando de una subordinación en el sentido de que el Hijo y el Espíritu Santo sean menos que el Padre. No, me refiero a una subordinación funcional. El Padre cumple un rol, el Hijo cumple un papel, el Espíritu Santo cumple otro papel en el plan de redención. No es un modalismo, no es el Padre en el modo del Hijo, el Padre en el modo del Espíritu, o como si el Padre en ciertas ocasiones cambiara y fuera diferente. No, es uno solo, en 3 personas. En el plan de redención, el Hijo se subordina al Padre, y esto lo vemos, hermanos, en Juan capítulo 5, versículo 19,
como también lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 28, donde Jesús habla sobre hacer la voluntad del que le envió, del Padre. Por otro lado, el Espíritu Santo se subordina al Hijo y al Padre. Eso lo vemos aquí en Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15, donde habla claramente que el Espíritu Santo le hará saber aquellas cosas, ¿cierto?, que están en la eternidad, de mí y del Padre, dice Jesús, que lo hará saber de mí. Y esto no es más que una subordinación funcional dentro del plan de redención, y de ninguna manera se insinúa, hermanos, que el Hijo o el Espíritu no sean divinos. La divinidad del Espíritu se ve incluso en la forma bautismal. ¿Bautizar en el nombre de quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si el Espíritu no fuera Dios, ¿para qué Jesús incluirlo en la fórmula bautismal? La divinidad se ve en las salutaciones. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, Apocalipsis capítulo 1 del versículo del 4 al 5. Se habla sobre este Espíritu que es divino. Se ven las bendiciones trinitarias. También está la divinidad del Espíritu allí en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, Judas, versículo 20 al 21. Y en otras expresiones, en otros pasajes de la Escritura similares, se encuentra la divinidad del Espíritu que unen fuertemente a las tres personas de la Trinidad. El credo mismo, hermano, tiene una estructura trinitaria. Creo en Dios el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que el Espíritu participa de todos los atributos divinos. Él es omnipresente. Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Puede escapar usted a la presencia del Espíritu? ¿Puede esconderse del Espíritu? Él es omnipresente. Él lo ve todo, lo sabe todo. No es solamente omnipresente, es omnisciente. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu. Porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es omnipresente, es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. Es eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante del Espíritu eterno, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo es creador. Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice Job. Y podemos seguir. El Espíritu Santo es Dios. De tal manera que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. El pasaje de Ananías y Zafira. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, ha mentido a Dios. Hermanos, el Espíritu Santo no es una fuerza, es Dios. El Espíritu Santo no es un sentimiento, es Dios. El Espíritu Santo no es algo que nos genera a nosotros, hermanos, deseos y anhelos del corazón. El Espíritu Santo es Dios. Y lo que más necesitamos nosotros hoy en día es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es importante el Espíritu, hermanos?
Porque al decir creo en el Espíritu Santo, debe ser importante para nosotros. ¿Por qué es importante el Espíritu? Primero, porque Él habita en nosotros. El ministerio del Espíritu Santo de morar en nosotros, ¿sabe lo que hace? Restaura toda esperanza y confianza en nuestro fundamento firme de la fe. Y aunque nos ataque el enemigo, no puede vencernos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Podemos ser tentados, podemos refalarnos, pero nunca ser vencidos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. De tal manera que como el Espíritu Santo mora en nosotros, la presencia plena de Dios está en medio de nosotros como iglesia y en nosotros. El Espíritu Santo le explica a usted, ¿cierto?, cómo la iglesia sobrevive y cómo el Evangelio se extiende a los confines de la tierra. Si el Espíritu Santo no existiera, hermanos, o no morara en la iglesia, hasta aquí nomás llega la iglesia. Si el Espíritu Santo no existiera, no habitara, no morara en su pueblo, la extensión del Evangelio hasta ahí nomás llega. Porque el que convence de toda verdad y a toda justicia es el Espíritu Santo. Quien redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Le debemos la existencia en la fe al Espíritu Santo, quien aplica esa obra de redención. De tal manera que el Espíritu que mora en nosotros explica cómo tú y yo podemos oír la palabra de la Biblia, no como las palabras de hombres, sino como la verdad de Dios revelada. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender que lo que estamos leyendo es palabra de Dios. En efecto, la presencia del Espíritu en tu vida, hermanos, explica por qué tienes tu vida. ¿Por qué hay vida en ti? Porque el Espíritu Santo habita en tu corazón. Jesús prometió el Espíritu como una presencia que mora en nosotros para siempre. Así que el Espíritu Santo, hermanos, no solo acude en momentos de dificultad. El Espíritu Santo no se aleja de ti cuando estás enfrentando luchas constantes. Aleluya. No se aleja. Su presencia en ti no depende de tu obediencia ni de tu esfuerzo. Su presencia en ti descansa en la gracia infinita y en el amor de Dios por ti. Dios sabe que sin el Espíritu pereceríamos, hermanos. Por eso en el Antiguo Testamento Él venía y se iba. Hoy habita. ¿Por qué es importante el Espíritu? Porque nos enseña. El ministerio de enseñanza del Espíritu debe consolarnos en gran manera y transformar radicalmente la forma en cómo nosotros nos acercamos a la Escritura. ¿Cómo te acercas tú a la Escritura? ¿Te presentas delante de Dios en humildad, en oración, pidiéndole al Espíritu que te guíe, te enseñe y dirija tus pensamientos? ¿Te das cuenta de la gloriosa verdad que Cristo proclama aquí para ti? Que el Espíritu Santo de Dios mora en ti para enseñarte las cosas de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Tú crees que con conocimiento humano vas a comprender las verdades que son inspiradas por el Dios mismo? Si no es por medio del Espíritu Santo. Si no es por obra del Espíritu Santo, seríamos neófitos en el conocimiento de Dios. Ignorantes en el conocimiento de Dios. Asimismo, el Espíritu Santo enseña a todo el pueblo de Dios por medio de la palabra y por medio de la predicación de la palabra. ¿Y saben lo que significa esto, hermanos? Esto significa que el Espíritu Santo nos une en una comunidad de pacto. ¿Para qué? Para aprender juntos como un solo pueblo de Dios. De tal manera, hermanos, y por lo tanto necesitamos al Espíritu Santo en nuestra meditación personal de la palabra, orando, ¿para qué? Para que su presencia nos instruya y nos dirija.
Tú necesitas del Espíritu Santo. Debemos también, hermanos, orar para que el Espíritu Santo enseñe a la iglesia. Él instruye a todo el pueblo de Dios por medio del ministerio de la palabra. Y sin Él, nuestro propio entendimiento de Dios se desviaría, hermanos. La iglesia misma se desplomaría bajo el peso de la falsa enseñanza. ¿Sabe cuál es el problema de muchas iglesias hoy en día, hermanos? Ese es el problema. Que han dejado al Espíritu Santo de Dios fuera. Y al dejar al Espíritu Santo de Dios fuera en la correcta interpretación de la Escritura, hoy día vemos cuevas de ladrones. Hoy día vemos cuevas de herejías. Hoy día vemos sinagogas de Satanás. Sin el Espíritu Santo, nuestro propio entendimiento de Dios se desviaría, hermanos. La iglesia misma se desplomaría bajo el peso de la falsa enseñanza. Es por medio de su ministerio, hermanos, de enseñanza, que el Espíritu preserva y protege a cada creyente individual y de igual modo garantiza la pureza doctrinal del cuerpo de Cristo como un todo. ¿Se imagina que el Espíritu Santo no estuviera presente en nuestras vidas, hermano? Quizás que creeríamos. De hecho, hay personas que dicen ser cristianas. Tienen una mezcolanza aquí en su mente. Tienen una cazuela de doctrinas. Y es por eso que usted los ve y no saben para dónde ir. Porque son como nubes sin agua, que van de un lugar a otro. No saben dónde posarse. Se confunden fácilmente. Al no tener la dirección, el sustento del Espíritu Santo, aceptan como verdad mentiras del diablo. Empiezan bien la carrera y terminan mal. Es por esa falta de dirección del Espíritu Santo en sus vidas. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Y como dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Hermanos, el Espíritu Santo nos da las Escrituras y abre nuestros ojos para ver las Escrituras. ¿Tú ves las Escrituras? Una cosa es abrirla, leerla, y otra cosa es ver las Escrituras. Él abre nuestros ojos para ver la Escritura. Él abre nuestros corazones, el Espíritu Santo, para creer la palabra de Dios. Él lo hace, hermanos. El Espíritu Santo hace posible la predicación de la palabra y garantiza lo que dice Isaías, que su palabra no vuelve vacía. Jesús nos enseña aquí en este texto, en el versículo 13, lea conmigo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Aquí Jesús nos enseña que el Espíritu Santo viene a llevarnos a la verdad. De hecho, si usted se fija bien, hermanos, este pasaje nos dice que el Espíritu es verdad. Lea bien el pasaje. Y el Espíritu es verdad. Él no solo viene a dar testimonio de lo que es verídico, sino que viene como la verdad misma. Por tanto, la verdad viene y mora en el pueblo de Dios y en medio de él. Y la razón, hermanos, por la cual Cristo podía declarar que su partida iba a beneficiar a los discípulos
es porque el Espíritu Santo iba a morar en el pueblo de Dios y a proclamar la verdad de Dios en su interior. Por eso era importante que Cristo se fuera. Porque iba a suceder algo que en el Antiguo Testamento sucedía con algunos solamente. Y era morar, quedarse allí. Hermanos, la Biblia imparte las realidades de los ministerios del Espíritu Santo en nuestra vida personal. La Biblia nos llama a andar en el Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 16. La Biblia nos llama a ser guiados por el Espíritu, Romanos 8:14. Por consiguiente, hermanos, y es importante que usted lo entienda en esta hora, es necesario que a la luz del ministerio del Espíritu examinemos, oiga bien, examinemos la relación que como creyentes debemos tener con el Espíritu. Yo te pregunto, ¿tienes relación con el Espíritu? ¿O qué relación tienes tú con el Espíritu? Y esta relación, hermanos, orienta la manera en que debemos vivir, de tal modo que exaltemos a Cristo. Hacer morir el pecado y perseverar hasta el final, eso nos lleva a hacer morir las obras de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, dice el apóstol Pablo. No a la carne, tú no le debes a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No, porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. No eres deudor de la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice el Señor. Pablo hizo saber a los cristianos que ahora deben vivir en el Espíritu. Y Pablo te habla a ti y me habla a mí, y el Espíritu de Dios nos habla en esta hora. Debemos vivir en el Espíritu. Debemos poner nuestra mira en las cosas que están arriba, hermanos. Poner la mira en las cosas que están arriba. Los cristianos no deben poner su mira en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, nosotros, los cristianos, nosotros, los que decimos ser cristianos, debemos hacer morir el pecado y buscar la santidad. Pregunta, ¿cómo podemos esperar vidas santas en medio de un mundo pecaminoso con el continuo acecho de Satanás que busca devorar nuestras almas? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo podemos vivir o esperar vivir vidas santas en este mundo tan pecaminoso? ¿Cómo podemos procurar ser formados a la imagen de Cristo y vivir en un cuerpo de carne tan corrupto como este? ¿Cómo es posible? Y Pablo responde esta pregunta. Vaya conmigo, Romanos capítulo 8. Pablo responde a esta pregunta. Romanos capítulo 8, versículo del 12 al 13, dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Él declaró que por nuestra unión con Cristo, lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo, es que por nuestra unión con Cristo no debemos vivir según la carne. Y Pablo advirtió que si continuamos viviendo según la carne, vamos a demostrar que nunca pertenecimos a Cristo. Ese es el punto.
Si vivimos conforme a la carne y continuamos viviendo conforme a la carne, lo único que estamos demostrando, hermanos, es que nunca pertenecimos a Cristo y que vamos a morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero por el contrario, dice Pablo, si hacemos morir las obras del Espíritu, las obras de la carne, por el Espíritu, viviremos. La dádiva de Dios es vida eterna. Hermanos, no podemos esperar hacer morir el pecado sin primero depender del Espíritu Santo. ¿De qué dependes tú para hacer morir la carnalidad de tu vida? ¿De qué dependes? ¿De qué dependes para quitar ese pecado que te agobia en tu corazón? Eso que te hace caer una y otra vez. ¿Qué método estás utilizando? ¿Por qué vuelves a caer una y otra vez? Es lo mismo. ¿De qué estás dependiendo? ¿No te cansa caer una y otra vez? ¿Tropezarte una y otra vez con lo mismo? ¿Vas a morir? Vamos a sucumbir a cada prueba. Vamos a ceder a cada tentación. Vamos a flaquear a menos que clamemos al Espíritu para que nos adiestre, para que nos guíe, para que nos llene de su fuerza para poder soportar. Hermanos, el ministerio del Espíritu, mediante el cual mora en nosotros, da testimonio, hermanos, y lleva a toda verdad. No debe quedarse en un simple concepto teológico que debemos creer en nuestra mente. Oh, creo en el Espíritu Santo, listo, teológicamente estoy listo. No, hermanos, eso tiene que descender. Créame que hay mucho cristiano con mucho acá, pero poco acá. Es preciso que nuestros corazones lo experimenten. ¿Has experimentado la dependencia del Espíritu? ¿Experimentas el anhelo, el deseo de ser guiado por su Espíritu? Debemos cultivar esa relación. Hermanos, esta relación con el Espíritu es como la relación de matrimonio, donde hay una plantita que tú tienes que regarla, ¿no es cierto?, para que crezca. Tienes que ir podándola. Tienes que ir abriendo la tierra para que las raíces se profundicen, ¿cierto? Esa es la relación que tú debes cultivar con el Espíritu. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra, por medio de la dependencia de Él, buscar al Señor con todo tu corazón. Es preciso que nuestros corazones experimenten lo que decimos creer. Creo en el Espíritu Santo. ¿Lo crees? Experiméntalo en tu vida. Vívelo. Debemos reconocer, hermanos, que sin el Espíritu toda esperanza de santificación y de perseverancia queda truncada. ¿Quieres perseverar? ¿Quieres vivir en santidad? Sin el Espíritu no vas a poder ni perseverar ni ser santo, porque dependemos del Espíritu Santo. Yo te pregunto en esta hora, ¿oras al Espíritu cada día y le pides que te ayude en tu lucha contra el pecado? ¿O pecaste y, ya, listo, ya, volví a caer, listo? No le pido ayuda al Espíritu. Vuelvo a repetir, ¿oras al Espíritu cada día y le pides que te ayude en tu lucha contra el pecado? Clamas al igual que David, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. La Biblia, hermanos, enseña acerca de nuestra necesidad urgente del Espíritu y de su ministerio continuo en nuestras vidas. Yo te pregunto nuevamente, ¿oras con fervor para que more en ti con poder, para que te enseñe la verdad, para que te dé testimonio de la gloria de Cristo?
Hermanos, hermanas, es imposible que hagamos morir el pecado sin la asistencia del Espíritu Santo. Por tanto, yo te pregunto, ¿tienes ansia del Espíritu Santo? ¿Tienes ansia del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Tienes hambre y sed del Espíritu? Cristo envía al Espíritu a su pueblo con un propósito sublime. Jesús conoce nuestra necesidad del Espíritu. La pregunta es, ¿la conoces tú también? Él conoce la necesidad de nuestro espíritu. ¿Tú la conoces? ¿Conoces la necesidad que tienes? Y si la conoces, ¿por qué no clamas a Él? ¿Por qué no acudes a buscarle de Él? ¿Por qué sigues pensando que con tus propias fuerzas vas a salir de lo que estás? El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, versículo 22 al 23, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hacer morir las obras de la carne supone llevar el fruto del Espíritu. Y en efecto Pablo dijo, porque el que siembra para la carne, segará de la carne corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por lo tanto, hermanos, la vida cristiana siembra en el Espíritu, lo cual produce no solo una cosecha libre del veneno del pecado, sino que también lleva el fruto del Espíritu. Si alguien no lleva el fruto del Espíritu, no pertenece a Cristo. Nuestra vida en el Espíritu implica, hermanos, que las virtudes de la piedad crezcan y que se manifiesten en nuestra vida diaria. De tal manera que a medida que hacemos morir el pecado por el poder del Espíritu Santo, andamos también en el Espíritu. Y manifestamos el fruto de la piedad y el carácter mismo del Espíritu. Hermanas, hermanos, nuestro andar en el Espíritu debe ser fructífero, debe ser poderoso, debe ser gozoso. El cultivo de la virtud cristiana solo puede lograrse por medio del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos buscar a Dios en su palabra y perseverar en la comunión con el pueblo de Dios, hermanos, y en una vida continua en comunidad. Debemos orar a Dios, cultivar nuestra relación con Él. Por lo tanto, iglesia, a los que están aquí presentes, a ti y a mí que me cuesta, porque no pienses que porque uno es pastor no le cuesta. Soy tan débil como lo eres tú. Pero yo quiero animarles, hermanos, a que andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Conozcámoslo. Busquémoslo a diario en su palabra. Y por medio del poder de la comunión de la iglesia, en unidad, seamos llenos del Señor. Hermano, depende del Espíritu para que puedas llevar fruto en tu vida. Quedan en el tintero muchas cosas que podríamos hablar sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, deseo recalcar la idea principal de mi sermón, y es que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo. Hay una profunda unidad entre Cristo Jesús y el Espíritu Santo, de manera que uno no puede tener comunión con otro sin tener comunión con el otro. Es en el poder del Espíritu Santo, hermanos, que Jesucristo sana, que Jesucristo salva y que Jesucristo bautiza. Y es en el poder del Espíritu Santo que Jesucristo también volverá, porque lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando decimos creo en el Espíritu Santo,
Nunca, hermanos, nunca, vuelvo a repetir, nunca han existido 5 palabras que confiesen algo más grande, glorioso, poderoso y hermoso que esta verdad. Esta confesión afirma nada menos que el poder que habita en cada creyente de Jesucristo. Esta confesión afirma la verdad de aquel que mora en nosotros, que nos enseña, que da testimonio de Cristo y que nos lleva a la plenitud de la verdad de Dios. Esta confesión, creo en el Espíritu Santo, reluce la necesidad indescriptible que tiene cada hijo de Dios del ministerio del Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, seamos agradecidos, hermanos. Demos gracias a Dios por haber enviado al Consolador. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos. Padre,